Bueno, vamos a empezar con el tema 10 del libro, que es el del álgebra. Este tema, junto con el cálculo de áreas, es lo que suele costar más trabajo. Yo sé que al principio parece muy difícil, pero os lo digo de verdad, darle una oportunidad, no tiréis la toalla, porque enseguida le cogéis el truquillo y enseguida sabéis hacer ecuaciones. Veréis que de verdad no es tan difícil como parece. Al principio puede que sí, pero luego no. Mira, pues el punto 1, ¿no? Que es, pone en el libro letras en vez de números, pero podríamos llamarlo expresiones algebraicas. Bueno, pues de lo que se trata en este primer punto es de pasar del lenguaje hablado o del lenguaje escrito, de las palabras, a las letras y los números, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar teniendo en cuenta que a partir de ahora, un número cualquiera, el que sea, se va a representar con una letra. Se va a representar con la letra X. Esto estáis acostumbrados a verlo porque mucha gente dice, tengo X dinero, porque no quiere decir la cantidad o porque no la sabe exacta, ¿no? Y dice, tengo X dinero, una cantidad que no sabemos cuál es. Y representa pues, cualquier cantidad, no tenemos ni idea. ¿Vale? He puesto la letra X, pero se podría utilizar la letra Y, la letra A, la B, la Z, la que sea. Lo que pasa es que es verdad que de manera habitual se pone X. Bueno, pues si un número representa a la letra X, si yo, por ejemplo, escribo esta expresión, un número más 5, un número cualquiera más 5, se representará con la expresión algebraica X más 5, el número que no sé cuál es, le pongo X, más, que es el más, y 5. Por ejemplo, podríamos tener esta expresión, un número menos 4. Y se expresaría como X menos 4. El número X, que no sé cuál es, menos, pues el signo de la resta y el número 4. Si ahora, por ejemplo, tenemos el doble de un número. Bueno, pues el número no sabemos cuál es X, porque no tenemos ni idea de cuál es. Si yo digo el doble de 10, todo el mundo me dice 20, ¿no? Porque sabe que es 2 por 10, que es 20. O si os digo el doble de 15. El doble de 15, todo el mundo sabe que es 30, porque es 2 por 15. O el doble de 8. El doble de 8 es 16. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para obtener el doble? Pues a todo lo que le hacemos es multiplicarlo por 2. Por tanto, si yo te digo el doble de x, tienes que multiplicarlo por 2, x por 2. Pero ya en matemática, los números se ponen siempre delante de las letras, entonces no se pone x por 2, se pone 2 por x. Y otra cosilla es que el 2, el por, a partir de ahora no se pone. Entonces, en vez de poner 2 por x, se pone 2x. Y al poner 2x, entendemos que es 2 por x. Si os pido el triple de un número, venga, a ver si lo pensáis, ¿qué sería? Como el número no sé cuál es x. Hacer el triple es multiplicarlo por 3, ¿no? Por ejemplo, el triple de 10 es 30. ¿Por qué? Porque multiplico 3 por 10, 30. Entonces, si el número es x, su triple será multiplicarlo por 3. X por 3, que os he dicho que es 3 por x, porque el 3, los números se ponen delante de las letras cuando multiplican. Así que sería 3 por x y como el por no hace falta ponerlo, pues sería 3x. Vamos un poco más difícil. Si os digo el consecutivo,
de un número. Bueno, este ya es más complicado. Si no lo entendéis al principio, no os preocupéis. Bueno, vamos con los ejemplos del consecutivo. El consecutivo, si yo te digo, dime el consecutivo de 8. Tú me dices 9. El consecutivo es el siguiente, es el que le sigue, ¿no? El consecutivo de 8 es 9. Entonces yo te pregunto, ¿qué le hemos hecho al 8 para que te dé 9? Pues lo que hemos hecho es sumarle 1. Por ejemplo, si ahora te digo, dime el consecutivo de 10, tú me dirías 11. Y te digo, ¿qué le has hecho al 10 para que te dé 11? Pues le has sumado 1. Otro ejemplo, de 20, ¿cuál es el consecutivo de 20? 21. ¿Y qué le has hecho al 20 para que te dé 21? Le has sumado 1. Por tanto, si el número es x, ¿cuál es su consecutivo? El consecutivo de x será sumarle 1, x más 1. Por tanto, el consecutivo de un número x es x más 1. Os voy a poner otro. Ahora os pido la suma de dos números distintos. Bueno, si son dos números distintos, no los puedo representar con la misma letra. Un ejemplo, 3 más 5 son dos números distintos. 7 más 8 son dos números distintos. Entonces, uno estará representado con una X, pero el otro, si es distinto, no le puedo poner X. Si le pongo X, sería el mismo número. Por tanto, para representar el otro número, lo que haré será ponerle otra letra. ¿Cuál? La que queráis. Pues, por ejemplo, una Y. Así que la suma de dos números distintos será X más Y. Si os pido la mitad de un número, pues vamos a ver. Si por ejemplo yo tengo el número 10, ¿cómo calculáis la mitad de 10? Sabemos que es 5, pero ¿qué le hemos hecho al 10? ¿Cómo lo hemos calculado? Pues lo hemos dividido entre 2. 10 entre 2 es 5. O si el número es 16, ¿cuál es la mitad de 16? Es 8. ¿Pero qué le hemos hecho al 16? Pues lo hemos dividido entre 2. Así que si yo quiero la mitad de x, este es x, ¿cómo obtenéis la mitad de x? Pues dividiendo x entre 2. Bueno, estos son como los más básicos, los más sencillitos, luego se complican, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Así que os mandaré unos cuantos ejercicios de esto, pero los más fáciles que yo vea, y en un vídeo, en el próximo vídeo, ya haremos unos un poco más complicados. Hasta ya luego después llegar a resolver ecuaciones, que veréis que son más fáciles de lo que os pensáis. Un saludo a todos.